Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es septiembre 2 del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año, continuando con el libro del profeta Ezequiel, capítulos 37, 38 y 39. Ezequiel 37, 38 y 39. Veíamos ayer en la lectura correspondiente cómo pues el capítulo 33 nos habla ya de la noticia que le llega a Ezequiel de la caída de Jerusalén, del templo, y cómo de alguna manera hay un cambio en el mensaje, en la dirección del mensaje que tiene Ezequiel para el pueblo, en este caso que está en la dispersión, aunque la profecía no se limita, perdón, en Babilonia, aunque la profecía no se limita solo a los que están en Babilonia, porque haciendo un poco de memoria, había israelitas, no solo en Babilonia, habría en muchas naciones que estaban dispersos. Eh, las 10 tribus del norte habían sido dispersadas por el imperio asirio y, y en todos los procesos de amenaza, de incursiones de estos imperios a Judá, a Israel, hubo diferentes momentos en que, digámoslo así, Israel fue desplazado, ¿sí? Y al ser desplazado fue llevado a otras naciones y, y pues todos estos procesos que hemos visto de afectar la identidad de la nación, alejándolo de sus creencias, alejándolo de su esencia, de sus tradiciones, de su cultura, de sus convicciones. Y vimos cómo el Señor, de una manera extraordinaria, empieza a hablar primero de una realidad que ellos han vivido y es la malfunción de sus pastores, cómo estos pastores se apacentaban a sí mismos, cómo estos pastores abusaban de las ovejas que pues, les beneficiaban, que olvidaban a las ovejas necesitadas. Pero lo más extraordinario de esta parte de la profecía es la promesa de bendición del gran pastor, la promesa de bendición del mejor pastor, la promesa de bendición del principal pastor, pero también entendiendo lo que sería en el Nuevo Testamento la acción del Espíritu Santo como pastor. Y esto suena un poco pues extraño, porque vemos en el Padre al mega pastor, al gran pastor. Vemos en el Hijo al mejor pastor, no solo buen pastor, como nos traduce la Reina Valera, sino al mejor pastor, que es el que da su vida por las ovejas, el que es la puerta de las ovejas. Pero vemos también en el Hijo al principal pastor y vemos al Espíritu como aquel que capacita, que habilita al pastor, al obispo, al presbítero, al anciano que es colocado en la iglesia como aquel que guarda, que guía, que alimenta, que de alguna manera espiritualmente y en otros sentidos, sin duda alguna, está protegiendo a la feligresía, a la iglesia o a las ovejas. Entonces, vemos la acción del Padre en el Antiguo Testamento como el mega pastor. Vemos a ese mega pastor que levanta al principal pastor, al mejor pastor, como el pastor del nuevo pacto, pero también que cuando el Hijo asciende a los cielos, colocado a la diestra del Padre, constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores, es dado el Espíritu Santo para levantar en medio de su pueblo hombres y mujeres en un don, en un carisma, en una habilitación especial para observar, para cuidar, para orientar, para apacentar, para alimentar la grey del Señor. Y así lo decía Pedro en su carta,
que como ancianos cuidaran la grey del Señor que estaba en medio de ellos. Y el capítulo 37, con el que iniciamos hoy la lectura, pues así como vimos ayer la promesa del gran pastor, dándonos al mejor pastor que es Jesucristo, también aparece en el capítulo 37 la promesa entonces del Espíritu. Y es un texto muy famoso. Se conoce como la profecía del Valle de los Huesos Secos. Dice primero Ezequiel que fue llevado en espíritu y fue puesto en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Seguramente Ezequiel estaba en un tiempo de oración y en una experiencia extática. Es movido, como lo hemos visto en otros profetas que han tenido esa experiencia, que son trasladados en espíritu. Y dice que allá fue llevado a un valle donde había huesos secos. Yo creo que la escena no debía ser eh, pues, alentadora. No creo que sea una escena muy agradable llegar a un valle y estar llena de huesos. ¿Qué demuestra eso? Muerte, destrucción. Dice que lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Estoy en el capítulo 37, versículo 2. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Esto demuestra seguramente tiempo que llevaban ahí, sin duda alguna la mortandad que se había dado y que lleva mucho tiempo dispersos. Le dijo el Señor: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contestó, voy en el versículo 3, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y aquí viene algo muy importante. Bueno, esta profecía de los huesos secos generalmente se interpreta como la restauración del pueblo de Israel como nación, ¿sí? Entonces, como mencioné ayer, incluso en el Museo del Holocausto en Jerusalén, se cita mucho de esta profecía de los huesos secos, porque ellos ven el retorno de Israel y el establecimiento del pueblo judío como Estado en la tierra de Israel, como el cumplimiento de este Ezequiel 37. Tiene mucho sentido. Los huesos secos representan muerte, y eso fue lo que pues buscaron estos imperios de matar y destruir lo que hace el enemigo. Pero además el tema de estar dispersos, estos huesos están como regados por todo ese valle, regados por ese campo, y así el pueblo de Israel, las 12 tribus estaban completamente dispersas por el mundo, literalmente dispersas por los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces, ellos ven que el haber vuelto y establecerse como nación judía con su identidad cultural, religiosa, con todas sus tradiciones, pues está cumpliendo este Ezequiel 37. Por eso muchos creen que si este Ezequiel 37 se ha cumplido, entonces lo que viene es Ezequiel 38, 39, que tiene que ver con la manifestación también de lo que, por ejemplo, Daniel va a mencionar como el anticristo, el mismo, bueno, Daniel no lo menciona como el anticristo, lo entendemos nosotros así, pero que sí iba a ser mencionado en el Apocalipsis como el anticristo. Dice entonces, y aquí hay algo muy importante. Entonces pensemos en esta escena: muerte, dispersión. Si hay muerte y dispersión, ya no hay esperanza. Obviamente no hay vida, no hay nada, no existe nada, ¿sí? Y aquí viene algo muy importante: la palabra del Señor. Y dice el versículo 4, oíd palabra del Señor. En esa condición de muerte, de separación, de dispersión, en esa situación de desamparo, de soledad. El desierto es un sinónimo de soledad. El desierto o el valle seco, porque es un valle seco, es sinónimo de esterilidad. Y en esa condición, ¿qué fue lo que marca la diferencia? La palabra del Señor. La palabra del Señor literalmente es
el aliento del Señor. Por eso Génesis 1, cuando está en el proceso de creación, dice que había oscuridad, que había desorden, que había vacío, pero el Espíritu del Señor se posaba sobre la faz de la tierra y luego dice, dijo el Señor. Ese dijo el Señor es la misma acción del Espíritu del Señor porque es su aliento. De hecho, la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al Espíritu es la misma palabra que se utiliza para referirse al viento, es la misma palabra que se utiliza para referirse al aliento, que es la palabra ruaj, ¿sí? Ruaj. Hay algunas expresiones que dicen el ruaj hakodesh, que es algo así, hakodesh es el santo. Entonces sería algo así como el viento del santo o el aliento del santo o el espíritu del santo, ¿sí? Más o menos en una traducción literal. Y así que cuando la Biblia nos menciona el aliento de Dios, nos está mencionando el Espíritu Santo. Cuando la palabra del Señor, y en este caso el 37 habla del viento, se refiere al aliento de Dios, que ¿qué es el aliento de Dios sino su palabra? ¿Sí? Miren todo el sentido que tiene. O sea que cuando en Génesis 1 vemos que el Señor dijo, cada palabra es la emanación del aliento divino. Y ese aliento divino es el Ruach HaKodesh, es el Santo Espíritu del Señor que emana a través de su palabra. Eso me parece bellísimo porque entonces el Señor está entregando su espíritu a través de cada una de sus santas palabras. Por eso es que la palabra del Señor tiene poder, porque es su espíritu, ese aliento divino que está emanando de su interior con el poder de crear, con el poder de transformar, con el poder de restaurar. Impresionante. Es la palabra santa que sale de la boca, de los labios del Señor. Por eso David decía, lo que has dicho con tu boca lo has hecho con tus manos, porque el Señor no es como los seres humanos que somos expertos en hablar, pero flojos en actuar, porque es que la palabra del Señor es su misma acción. Me parece bellísimo. La palabra del Señor no tiene una distancia entre la acción, entre el acto y lo que dijo, porque la misma palabra del Señor es el acto del Señor. Así que aquí le dice el Señor a Ezequiel, oíd palabra del Señor. Y luego en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 9, perdón, y en el versículo 14 dice, en el 5, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En el 6 dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Aquí agrega, y sabréis que yo soy el Señor. Y luego en el 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Espectacular porque en esta promesa, en medio de la muerte, de la destrucción, de la separación, mire cómo la ausencia del Señor, no porque Él se haya ido, sino porque nosotros le volvemos la espalda a Él. Esa ausencia del Señor nos hace experimentar dispersión, separación, muerte, destrucción, soledad, esterilidad. ¿Sí? Eso es todo lo que está significando este valle de los huesos secos. Pero como la palabra del Señor, ¿sí? Oíd palabra del Señor. Como cuando yo presto mi oído y mi corazón a oír la palabra del Señor, estoy permitiendo que ese santo aliento del Señor, que esa voz poderosa del Señor, que porque su espíritu está en su palabra, como dice, leímos el versículo 5, 6 y 14, viviremos. Por su palabra viviremos. Por el aliento santo en nosotros viviremos. Porque al Espíritu del Señor venir va a darnos vida una vez más y van a venir otras cosas que describe Ezequiel, que es la
unidad, que es la restauración. Y por eso el pueblo de Israel ve en eso cumplida esta, por lo menos parte de esta profecía, en el retorno de los israelitas. Si miramos rápidamente a través de la historia del pueblo de Israel, muchos de los que fueron dispersos se lograron adaptar a los lugares donde llegaron. De hecho, de los que fueron a Babilonia y de los que retornaron a Judá, no fue la mayoría, fue sin duda alguna la minoría. De hecho, se conoce de mucho judío que se establece en toda esta zona de Persia, que crece, se desarrolla económicamente, eh, bueno, profesionalmente, y se quedan en Babilonia durante mucho tiempo. Muchos de los judíos que fueron dispersos después de la persecución romana se quedaron dispersos en Europa, bueno, sobre todo en Europa, en África, también en Irak, en Irán, en todos esos países árabes, porque antes no había ese conflicto. Pero ¿qué hizo que ellos volvieran? Pues lastimosamente la Segunda Guerra Mundial y la persecución bajo los nazis, que no hallaron un lugar donde refugiarse, sino solo Eretz Israel, la tierra de Israel, porque para ellos era mucho más próspero estar donde estaban. Ellos prosperaron, ellos se emanciparon y desarrollaron pues, muchos saberes, y ellos prosperaron donde estaban. Esta profecía se cumple, de hecho, por persecución, se cumple por dificultad, en que el Señor despierta por su palabra hombres y mujeres para que vuelvan a la tierra de Israel. Hay un personaje de la historia moderna de Israel que yo admiro muchísimo, me sorprende, me despierta toda la admiración, es Teodoro Herzl. Y Teodoro Herzl se despierta en un momento, más o menos en 1886 o 90, y se despierta con una palabra, sin ser un hombre religioso, sin ser un hombre, sin ser un rabino. De hecho era un abogado, pero él se despierta en una necesidad de que el pueblo vuelva a la tierra santa, a la tierra de la promesa. Y en ese anhelo, el Señor lo que estaba haciendo era despertarlos para que se guardaran de lo que venía años más adelante con Hitler. Y Teodoro Herzl hizo toda una labor siendo pues despertado por la palabra del Señor, de que el pueblo se reunificara. Y pues fue una tarea que se cumplió apenas 50 años después. De hecho, él lo profetizó. Teodoro Herzl, en uno de sus discursos de los congresos sionistas, dice: de aquí a 5 o tal vez 50 años estaremos reunidos en la tierra de Israel. Y a los 50 años se cumplió estas palabras de este hombre. ¿Quién lo pudo haber despertado? El Espíritu del Señor, en un momento de separación, de muerte, de esterilidad, de confusión, de engaño también. El efecto de la voz del Señor que despierta, el efecto de la voz del Señor que alienta, el efecto de la voz del Señor a través de su Espíritu que vuelve a darnos vida, para que nos unamos, para que haya dinamismo. Bueno, una característica fundamental de la muerte es la falta de movimiento. Donde hay muerte, no hay movimiento. Donde hay vida, hay movimiento. Y una vida aquietada, una vida aletargada, una vida que no tiene evolución, que no avanza, que no crece, es una vida que le falta el Espíritu, que le falta el aliento divino, no es solo el Espíritu del Señor, sino la palabra viva y eficaz del Señor. La palabra viva y eficaz que tiene poder de transformar, la palabra viva y eficaz que tiene poder de volver a ser. Y es el aliento divino, es la misma presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y el Espíritu del Señor viene entonces a animar, a traer vida. Bueno, primero a restaurar, luego a unir y luego a habilitar, porque aquí hay algo muy tenaz. Hay como tres momentos, y el primero de ellos es este, restaurar, ¿sí? Luego reunir y, y de alguna manera capacitar y entrenar, porque lo que sigue viniendo en la profecía de Ezequiel es cómo van a enfrentar lo que se le va a venir al pueblo. Entonces, puede que nuestra condición en este momento sea esterilidad,
Cuando hablo de esterilidad es que algo así como dice la Biblia, sembramos y no cosechamos, echamos en saco roto, trabajamos y no vemos los frutos del trabajo, nos esforzamos y no vemos resultados. Eso es esterilidad, porque a pesar del esfuerzo no se dan los resultados o los frutos. Puede que haya una experiencia de separación, estamos en dificultades interpersonales con algún miembro de la familia, una dificultad con un hermano, el esposo, la esposa, laboral, bueno, puede haber muchas situaciones. ¿Dónde está la esperanza? En la palabra viva y eficaz del Señor y que el Espíritu del Señor venga a nosotros para darnos vida una vez más. Así dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Luego Ezequiel hace una invocación y dice, Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y cuando estos huesos se levantan, se restauran, se unen, se fortalecen, pues quedan y van a ser habilitados y entrenados para enfrentar lo que vendrá. ¿Sí? El muerto, ¿cómo va a enfrentar alguna situación que se venga? El muerto, ¿cómo se podrá defender? Ya no hay esperanza en él. Pero en el poder de la palabra del Señor, por su Espíritu, está la habilitación para volver a ver la gracia divina. ¿Qué hemos visto en la evidencia? Bueno, desde que el pueblo de Israel volvió a la tierra de Israel, pues hemos visto cómo hubo un despertar espiritual. No quiere decir que todos sean digamos, espirituales, pues, o que buscan al Señor, pero sin duda alguno, ninguno podría negar el conocimiento de estas profecías. Insisto, en el Museo del Holocausto, que aparentemente es un museo secular, pues no deja de tenerse presente el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué es ese cumplimiento de la profecía? ¿Por qué no se cumplirá en nosotros hoy? ¿Por qué no pedirle al Señor y tomar esta orden que el Señor le da a su espíritu y pedirle que igualmente, pues tal vez nuestra alma, nuestra familia, nuestra vida laboral, nuestros proyectos, no sé, estén dispersos? Eh, la mente puede estar dispersa. Muchos podemos tener la mente esparcida por todos los cuatro vientos cardinales. Por eso hay confusión, porque un día pensamos una cosa, otro día otra, nos movemos por lo que escuchamos en nuestro entorno. Bueno, Señor, ven, ven por tu palabra, por tu espíritu, reunifica mi mente y hazla una mente contigo. Tú conoces los tiempos, las sazones, tú conoces, como dice Jeremías, los pensamientos que tienes acerca de mí, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Tú sabes el plan que tienes conmigo, Señor. Ven por tu palabra, por el aliento divino, sopla ese aliento de vida en mí, unifica mi mente, unifícala a ti, aviva tu obra en medio de los tiempos en mí, que tu Espíritu Santo genere vida, que tu Espíritu Santo vuelva a ese dinamismo, que salga de ese letargo, de esa parálisis en la que cayó mi mente y mi corazón. A veces no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo tuve la experiencia al salir de mi ciudad durante mucho tiempo y encontrarme con gente después de muchos años y tener la percepción que a mucha gente el tiempo pues, se paralizó en el tiempo. Muchas personas que yo he conocido de hace 10, 20, 30 años que me he vuelto a encontrar cuando los escucho, las mismas expresiones, la misma forma de hablar, las mismas ideas. Es como si se hubieran paralizado en el tiempo, no pasó el tiempo. Eso es falta de espíritu. Eso es falta del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dinamismo, es revolución. El Espíritu Santo es un constante cambio y restauración. Y yo creo que hoy necesitamos el poder del aliento santo del Señor, que es su palabra por su Espíritu en nosotros. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor este día, vamos a encomendarnos a Él, vamos a pedirle que su santa palabra, como ese aliento divino y poderoso, traiga vida a nosotros una vez más. Te invito a que cierre sus ojos de todo corazón, que donde está incluso levante sus manos
Es una forma física de rendirse ante el Señor. Es una forma física de pretender entender que Él es soberano por encima de nosotros y que nosotros necesitamos que hoy su presencia a través de su espíritu y de su aliento divino, su palabra, venga e impacte en nuestro corazón. Cerrando sus ojos con fe, esperanza y humildad porque le necesitamos. Ante sus manos y dígale, como declaró Ezequiel, sopla desde los cuatro vientos con poder sobre mí. Y es posible que mi vida experimente la condición de aquel valle o esos secos. Tal vez en mi vida, Señor, hay esterilidad, sequedad, soledad. Tal vez, Señor, no experimento el poder del aliento santo de tus palabras en mí. Sopla desde los cuatro vientos, Señor. Une mi mente dispersa con tus pensamientos. Te suplico que fortalezcas mi corazón, mi mente. Sopla desde los cuatro vientos y te pido que cautives toda cautividad en medio de nosotros y danos tus dones, carismas y habilidades. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, ese don maravilloso de la fe, pero también las habilitaciones particulares para edificación de la iglesia y gloria de tu nombre. Sopla desde los cuatro vientos con poder sobre cada alma que está aquí, Señor, escuchando este mensaje. Te pido, Dios Todopoderoso, Eterno, que nos permitas hoy levantarnos, prepararnos, ser capacitados para darte la gloria y librar la buena batalla de la fe, como dices. Permítenos armarnos, Señor, con toda la armadura que tú nos das. Nuestra mente guardada por la seguridad de la salvación. Nuestro corazón guardado por la justicia. Nuestros pies, Señor, fortalecidos, calzados con el estar listos a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas. Por la espada poderosa que es tu palabra. El cinto de la verdad, que hablemos verdad en nuestro corazón. Y que nuestro escudo, la fe, nos permita apagar los dardos del enemigo. Sopla una vez más, Señor, vuelve a darnos vida. Y hoy, permítenos caminar de tu mano. Danos esa certeza que estamos ceñidos de ti. Que no nos impulse ni el miedo, ni el enojo, ni la envidia, ni ningún otro sentimiento, no solo tu Santo Espíritu, tu santa palabra, tu aliento de vida. Padre eterno, yo te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que escuches el clamor de tus hijos, que les concedas tu presencia, que sea evidente, que lo noten, Señor, que hoy noten tu poder perfeccionarse en su debilidad, que hoy noten, Señor, tu aliento, que hoy noten cómo tú abres puertas, caminos, que hoy ellos noten tu acción sobrenatural en cada asunto. Sorpréndenos, asómbralos. Déjanos hoy aún con la boca abierta de solo ver tanta grandeza, poder y gloria. Yo te encomiendo, Señor, la vida de estos hijos tuyos y te pido que nos permitas encontrarnos este fin de semana, congregarnos como tú lo ordenas. La gloria es tuya, en nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.